Había una vez una pequeña ciudad llamada Hidalgo, conocida por sus minas de oro y plata que se extendían por todo su territorio. Sin embargo, detrás de la riqueza y el brillo de las minas se escondía una leyenda oscura y aterradora, la leyenda del duende de la mina. Cuenta la historia que en lo más profundo de una de las minas de Hidalgo vivía un duende malévolo. Este duende, de aspecto retorcido y ojos brillantes, había sido encerrado allí hace siglos por los antiguos mineros para proteger sus tesoros. Sin embargo, el duende había desarrollado un odio profundo hacia los humanos y buscaba venganza. Se decía que aquellos que se aventuraban en la mina durante la noche eran perseguidos por el duende. Su risa macabra resonaba en las galerías y susurros siniestros llenaban el aire. Los mineros contaban historias de compañeros que habían desaparecido misteriosamente después de encontrarse con el duende. Una noche, un valiente explorador llamado Andrés decidió desafiar la leyenda del duende de la mina. Armado con una linterna y un pico, se adentró en las profundidades de la mina, decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda. A medida que Andrés avanzaba por los oscuros pasadizos, el aire se volvía más pesado y la temperatura descendía. De repente, escuchó un ruido sordo y sintió una presencia maligna detrás de él. La risa del duende llenó el aire y Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin embargo, en lugar de huir, Andrés se plantó firmemente y desafió al duende. Le recordó que los humanos y los seres sobrenaturales podían convivir en paz y que no había necesidad de venganza ni maldad. El duende, sorprendido por la valentía y la compasión de Andrés, comenzó a temblar. Su apariencia retorcida se desvaneció y reveló un ser de luz brillante y amigable. El duende confesó que había sido maldecido por su maldad y que estaba atrapado en la mina. Andrés decidió ayudar al duende a encontrar la redención y la liberación. Juntos, realizaron un ritual de purificación y perdón. La mina se llenó de una luz cegadora y el duende desapareció lentamente, dejando a Andrés solo en la oscuridad. Desde ese día, la leyenda del duende de la mina se convirtió en un recuerdo lejano en Hidalgo. La ciudad prosperó y los mineros trabajaron en paz, sabiendo que el duende había encontrado la paz y la redención que tanto buscaba. La leyenda del duende de la mina de Hidalgo se convirtió en una historia de esperanza y redención. Recordaba a los habitantes de Hidalgo la importancia de la compasión y el perdón, incluso en los momentos más oscuros. Y aunque el duende ya no acechaba las minas, su historia siempre sería contada como una advertencia sobre los peligros de la venganza y la maldad en el corazón humano.